más preguntas. Entonces, ya que no hay más preguntas, vamos a hablar ahora del azúcar. Porque yo creo que el azúcar es el primer ingrediente a tratar, porque finalmente todo el mundo ha satanizado el azúcar de una manera avasalladora, diría yo, cuando finalmente de eso no se trata. ¿Ya? De eso no se trata. Bueno, vamos a leer acá, dice: los frutos secos pertenecen a la categoría de los carbohidratos complejos, buenos, carbohidratos buenos, que lo tenemos que tener en cuenta para usarlos hoy. ¿Cómo se reemplazan las fibras o cómo se puede completar en una receta normal para volverla saludable? Ahora llegamos ahí, todos vamos a llegar ahí. Yo creo que esa es la parte que tanto estamos esperando, ¿no? Que nos digan, ¿y cómo reemplazo esto por esto? Voy a llegar, para eso tengo mi pizarrita acá y todo, pero antes de reemplazar necesito hablar un poco e introducir la clase, porque yo no concibo una clase de pastelería saludable metiendo panela o metiendo miel. Eso no tiene nada de saludable, no tiene absolutamente nada de saludable. La miel es azúcar invertida. ¿Cuántas moléculas de fructosa y de glucosa tiene la miel? Tiene un montón de cadenas. Claro, yo he visto muchas clases que hacen con panela, pero eso no tiene nada de saludable, para nada. Y ahora lo vamos a ver, y los invito a ustedes a ver una tabla de composición de alimentos para que vean cuánto es el poder de dulzor de una panela, cuánto es el peso molecular de una panela, y van a ver ustedes, se van a dar con una sorpresa, que finalmente la panela es más dulce que el azúcar todavía. Ninguna miel de caña ni de árbol se utiliza para este tipo de pastelería, porque las mieles es la polarización de los azúcares, porque estos a su vez se intercambian y tienen 3 veces más azúcar que una azúcar normal. Por lo general la miel se le conoce como azúcar invertida, ¿ya? Bueno, pero en otra clase de repostería supuestamente saludable, entre comillas, hacen recetas todo con panela, existiendo que ese azúcar... No, para nada. Bueno, sí, la palabra ahí está bien claro. En otras clases. En mis clases me toca decirle la verdad, porque finalmente lo más complaciente, lo más fácil, el facilismo es usar panela, porque te va a funcionar igual la receta. A lo mucho te cambia un poquito de color marrón, pero eso no es nada saludable, para nada. Y pueden buscar. Es más, yo digo, cuando uno tiene la información nos hace libre. Y afortunadamente hoy hay Wikipedia, hay Google. Por lo tanto, yo creo que si no me creen a mí, pues vayan a estas fuentes. O pongan OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y busquen cuántos hidratos de carbono o cuántos carbohidratos tiene una panela. Y ya está. Y eso les toma minutos en conseguir información. Entonces, no tiene nada de saludable la panela. Nada, absolutamente nada de saludable. Sí, claro, Lu, vamos a utilizar un montón de zumo de frutas, de verduras, etc. Entonces, ya resueltas estas preguntas, ahora voy a resolver todas las preguntas con respecto a los azúcares. Luego leo. Ahora no voy a leer ahorita porque me voy a dedicar a hablar de los azúcares, ¿cierto? Los azúcares, ya les dije que son carbohidratos en potencias. Y ya les hablé de todos los azúcares que son carbohidratos en potencia. En principio, la sacarosa, que está compuesta por glucosa y con fructosa, ¿cierto? Una molécula de fructosa, una molécula de glucosa. Estas cadenas de azúcares que tiene, pues son totalmente calóricas para nuestro organismo, porque en la metabolización eso se convierte nuevamente en estado natural, que es glucosa. Y la glucosa, ustedes saben que inmediatamente cuando se metaboliza en nuestro organismo, pues eso va a hacer que nuestro organismo suba la glucosa y sobre todo nos cause esa pesadez en cuerpo. Y algo muy importante, que para las personas que tienen diabetes, pues le va a afectar mucho consumir azúcar de una manera directa. Por lo tanto, nada que tenga que ver o nada que sea derivado del azúcar va a ser bueno
para reducir la cantidad de calorías. Entonces, ¿qué tipo de azúcares recomienda? Bueno, hay muchos, en realidad azúcares hay infinidades. Hoy por hoy la industria te provee cientos de azúcares, o sustitutos, perdón, de azúcares. Yo voy a hablar de uno primero, que es el más conocido por todos, que es la stevia. Bueno, como ya les expliqué que la pastelería es ciencia y que todo debe ser exacto, pues hay ingredientes que por su naturaleza, en proporciones, no es lo mismo. Por ejemplo, la stevia, 1 gramo de stevia equivale a ¿cuánto de azúcar? A 300 de azúcar. Entonces sería 0,1%. Como es archidulce la stevia y se usa en volumen, en menos cantidad, pues en una receta de pastelería no me funciona, porque eso quiere decir que el resto de ingredientes que le faltaría, que dejaría de poner porque la stevia solo usaría 1 gramo o medio gramo, tendría que ponerle fibra, almidón, carbohidrato, y entonces eso ya distorsionaría toda la receta. Por una cuestión de proporciones, de medidas, no se usa la stevia, justamente porque por su naturaleza es extremadamente dulce y en volumen es mínimo. Por un lado. Por otro lado, la stevia tiene un problema de irrespeto a los ingredientes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno usa stevia, la stevia es altamente invasiva. O sea, no respeta ningún producto. Tú lo que le pongas a la stevia se lo lleva de encuentro, se come todo. Porque si tú le pones chocolate, siempre va a saber stevia. Si haces una tortelada de coco, saberá stevia. Si haces una tortelada de fresa, saberá stevia. Y lo que es peor, la stevia es astringente porque te deja todo amargo, rasposo en garganta. Por lo tanto, yo que tengo una filosofía de trabajo en la pastelería como es sabor, equilibrio y textura, pues el sabor ya me mató. Nunca la usaría. Otro punto, la stevia cuando es hierro es producto natural, pero cuando se usa en pastelería, si se llegara a usar, y es un producto químico también porque lo hidrogenan y lo blanquean químicamente, por lo tanto ya granuloso ya no es nada saludable. Por esos 3 motivos de fuerza, y creo que son importantes, yo no uso stevia, y yo no conozco un chef, al menos un chef profesional, que use stevia. De todos los que yo sigo en el mundo, y mira que yo estudio mucho en Europa, en Francia, en Italia, en países europeos, y sigo estudiando actualmente, ahora estoy estudiando pastelería con equilibrio en España, y de todos los que yo aprendí y estudio, jamás ha usado stevia, y más aún con estas condiciones. Ya hablé de la stevia, ahora hablemos de la sucralosa, porque la sucralosa también es un ingrediente que en algún momento, al menos en la parte de Centroamérica, América del Sur y Latinoamérica, se puso muy de moda, porque la sucralosa en realidad comercialmente, químicamente es sucralosa y comercialmente es Splenda. Entonces la Splenda se usaba en sobrecitos, incluso uno que para mi gusto, el tema gustativo es horrible, seca mucho las preparaciones, es muy pesado, te da mucha vinagrera, eso es uno. 2, que la stevia tiene mucho, la Splenda tiene mucho aspartán, por lo tanto eso es cancerígeno. 3, es muy caro. 4, su dosificación en la formulación es por cucharitas, o sea, es por sobrecitos. Por lo tanto, no va con la unidad de medida que uno trabaja. 5, tiene cientos de líos internacionales con la OMS y la Organización Mundial de la Salud por el tema de que tiene mucho aspartán y ha habido muchas muertes, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando tiene ya líos internacionales es por algo. Por lo tanto, no lo uso, no me interesa usarla para nada. Cada vez que la usé para hacer una prueba en un simple y humilde flan, pues me decepcionó en sabor, en textura, en precio, en todo. ¿Ya? Ahora, ¿qué otros sustitutos? Bueno, yo hoy trabajo, yo he hecho tantos estudios con varios azúcares que me quedé con uno, y no es porque sea el mejor, sino porque es el que es más conocido, lo encontramos en algunas tiendas de repostería, por lo tanto, pues no es tan difícil conseguirlo. Pero hay muchos que yo usaría sin duda
que son más naturales incluso, pero que en Perú recién están llegando, como es el caso de la inulina. ¿Ves? Acá, inulina. La inulina es un producto natural que se obtiene de las raíces de la achicoria, de los ajos, de la berenjena, de algunas frutas como la frambuesa. Y la inulina es una gran fibra que capta un montón de agua. Pero como es una fibra, hay que cambiar tu receta con bastante agua porque la fibra absorbe todo el agua. La inulina no genera caries, la inulina solo se usa en 1% con relación al 10%, al 100% del azúcar. Recién ha llegado a Perú, hace poco le he conseguido. Recién voy a comenzar a hacer una prueba porque yo virtualmente estoy estudiando con inulina, pero sí que me interesa la idea de ponerla en práctica porque la inulina como tal, como es un azúcar, es una azúcar nativa, yo puedo utilizarla para muchas preparaciones, pero así como la inulina me absorbe el agua y ahí tengo un problema, porque al absorberme el agua me seca las preparaciones, hay otros ingredientes que son subproductos de la inulina, como son la oligofructosa, que se usa bastante también para preparaciones, que son un poquito más dulces y que también son fibras, que de cadena larga. Las fibras son hidratos de cadena larga, acuérdense. Entonces, esto todavía lo dejo de lado, pero sí estoy seguro que en un futuro la voy a usar. Yo ahora estoy usando maltitol. ¿Por qué maltitol? Pues el maltitol, primero que es un almidón de maíz. El almidón se extrae del maíz y se obtiene mediante la hidrogenación de la maltosa. El maltitol tiene 2 kilocalorías por gramo. ¿Y cuántas kilocalorías por gramo tiene el azúcar de caña? 4. Entonces es la mitad de dulce. No me genera caries. El maltitol tiene la apariencia del azúcar impalpable o el azúcar flor. El maltitol funciona muy bien e interactúa con todos los ingredientes. No tengo ese problema. Entonces ahí estoy bien. El maltitol, pilas con esta información, solo se usa el 60% con relación al 100% del azúcar. Quiere decir que voy a ahorrar ese 40%, porque un kilo de maltitol debe costar entre 18, 20, 22 soles, más o menos. Solo usaré la mitad, más de la mitad, 60%. Entonces, el maltitol, así como parece también una bendición, pues también tiene problemas restrictivos. Pues el maltitol, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, solo te pide usar maltitol en pequeñas cantidades o dosis para personas con diabetes. ¿Por qué? Porque el maltitol, cuando metabolizas, el maltitol recorre todo el tracto digestivo y finalmente se almacena en el intestino delgado. Y al almacenarse en el intestino delgado, ¿cierto? Porque no llega a metabolizar al 100%, y eso es lo bueno, porque es un alcohol de azúcar, fermenta todo ese alimento. Por lo tanto, al fermentarse crea hinchamiento estomacal, flatulencias y dolores estomacales. Esto es cuando se consume más de 100 gramos por día. Escuchen, más de 100 por día. Si uno consume menos de 100, no hay ningún tipo de problemas. El maltitol lo puede consumir personas con diabetes tipo 1, tipo 2, pero no personas con diabetes con una dieta estricta. Ellos no. Después pueden usarlo los deportistas, la gente que no quiere consumir azúcar, etc. El maltitol, cuando se consume, no es absorbido tampoco por el cerebro. O sea, la información no llega al cerebro. Por lo tanto, es como que si no consumiera calorías. Y eso lo hace algo adictivo a las personas que piensan que no están engordando. Por lo tanto, tiene sus pros y sus contras, pero dentro de sus pros y sus contras, si lo pongo en una balanza y yo controlo bien la cantidad, no habría problemas. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo. Yo tengo una torta. Vamos a poner que mi torta es de diámetro 16, porque a partir de ahora ustedes se van a olvidar de hacer pasteles gigantes. A partir de ahora se tienen que comprar moldes pequeños de petit gâteau, vasitos, copitas, todo lo que sea mediano. Y si tienen moldes regulares, después tenemos que cortar en porción y vender nuestros productos.
Porque así como nosotros proponemos y promovemos una pastelería saludable, debemos ser consecuentes con lo que vendemos. ¿Cómo usted me va a hacer una torta helada de tamaño 30 y la va a vender entera? ¿Qué mensaje le estoy dando a mi cliente? Si finalmente también debo promover la porción justa. Porque una persona que ya tiene diabetes, acuérdense que cambia su estilo de vida y su forma de alimentación. Pero nosotros también como empresarios debemos de considerar y tenerlo muy claro que debemos de contribuir y promover la ración o la porción justa. Entonces, si esta torta tiene 16 de diámetro y vamos a poner que esta torta llevó en total, con decoración y todo, 120 gramos de maltitol, con merengue, con todo lo que ya hemos decorado, entonces a esta torta la vamos a dividir en, mira, por lo más grande que sea la porción, o 8 porciones. Por lo tanto, 8 por 5, 40, ya. Tengo 15 gramos. Cada porción tuvo 15 gramos de maltitol. Tú te comes una porción de esa, o el invitado, o tu cliente, o tu papá que tiene diabetes, no le va a hacer absolutamente nada, porque finalmente eso no se va a metabolizar. ¿Ya? Entonces, de todo esto me comenzó a enseñar que pues debo promover mucho la porción justa. Entonces, el maltitol lo estamos usando para todas mis recetas. Pero también, profesor, si yo no encuentro maltitol y encuentro otro tipo de sustituto de azúcar, ¿cuáles nos recomiendas? El xilitol. El xilitol se obtiene del árbol de agave. El xilitol, en realidad, es menos calórico incluso que el maltitol. Es mucho menos calórico que el maltitol, el xilitol. Y pueden ustedes usarlo tranquilamente porque el xilitol, cuando uno lo usa, pues tiene menos sensación de hinchamiento de estómago. Pero habría que conseguirlo en estado granuloso. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el xilitol en algunos países viene en líquido. Y en líquido no me va a funcionar, obviamente por el tema de la estructura de la receta. El xilitol. Entonces con el xilitol que se obtiene del árbol de agave, ustedes pueden trabajarlo con la misma dosificación. Después van a tener la dextrosa, que también es muy comercial y también la pueden usar y tiene 2 kilocalorías por gramos, muy buena. Después yo he probado con isomal, que es un disacárido. Este disacárido funciona muy bien, el único problema es que en el horno no llega a dorar, no contribuye a la reacción de Maillard, no carameliza. Es muy caro, pero sí funciona. Después, ahora está muy de moda, por ejemplo, la lacanto. La lacanto, que es el azúcar de coco, que también pueden usarla si es que vienen en gránulo, no en líquido. La tagatosa, bueno, la lacanto se obtiene del azúcar de coco, acuérdense. Y la tagatosa, que la obtenemos de la leche, de la lactosa. La tagatosa, ya le eliminaron glucosa, le eliminaron lactosa, y para los intolerantes pueden usarla y viene en estado granuloso también, y esa funciona muy bien en lugar de maltitol. Cualquiera de esas alternativas se puede usar a un 60%. Ya iremos al tema del porcentaje ahorita para entenderlo mejor. ¿De qué otro azúcar se me está escapando? Tagatosa, lacanto, ya están todo. A ver, preguntas ahora sí. ¿Se puede utilizar en una receta saludable zumo de frutas, luca, puñay? Sí. Panela lo mismo que chancaca, sí. Las frutas ya convertidas en jugo, ¿es saludable? Por supuesto, que no tengan azúcar. Y las frutas deben ser pura fibra. O sea, líquido, pero con toda la fibra, no colarlo. El maltitol lo vendemos nosotros, lo venden en Lobatón, lo venden en Arequipa, lo venden en Montana. Todas las empresas de orden químico te venden todos estos endulzantes. Bueno, me disculpan que haya entrado con todo el tema de la información,
pero honestamente yo creo que si uno no empieza por ahí y de frente uno va a preparar, la verdad que a mí me sabe muy mal que se enseñe de frente a la receta, porque finalmente si uno enseña de frente a la receta, no aprende absolutamente nada, aprende solamente a hacer una receta. Y eso no es el inicio de esto. El inicio de todo esto es atrás. ¿Cómo aparece la receta? ¿Qué porcentaje? ¿Por qué? ¿Cuál es el valor? ¿Cierto? ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo yo puedo integrar los ingredientes para hacerlos más ligeros, más saludables, menos calóricos? Porque volvamos al principio, como hablaba al inicio, cuando uno almuerza o viene después de una comida, busca, si es que le da apetito de comerse un postre, que te sea fresco, menos agresivo, con menos carga de grasa, con menos azúcares, con menos almidones. Porque si no, simplemente esto será una catarsis en boca. Igual, en USA lo consigues como malitol, xilitol, dextrosa con el mismo nombre. El yacón, bueno, me faltó hablar del yacón. El yacón es una fruta que por lo general para rodeado de los tubérculos, pero es una fruta. Y es una fruta con una gran cantidad de fructosa. El problema del yacón que cuando se elevan temperaturas o se cocina, cambia de color y amarga y pierde el dulzor. Entonces cuando se deshidrata es muy dulce, pero cuando se cocina con los demás ingredientes interactúa, se desnaturaliza. Por eso que yo no lo uso para estas elaboraciones. ¿Ya? A mí me encantaría usar yacón porque acá hay bastante yacón. Lo que no hay en Perú es una planta que te deshidrata yacón y te lo venden un azúcar refinado. Por lo tanto, no es nada comercial. ¿De qué me vale recomendarte yacón ahorita? Uno, si se desnaturaliza. Dos, si no es comercial. ¿Cómo lo ubicas? ¿Cómo lo haces? Bueno, ya hablamos de todo esto. ¿Tienen alguna otra pregunta para hablar ahora de las harinas? Porque si no, no me va a dar. Cada día le hablaré un poco de cada uno. Mira que hemos hablado solo del azúcar, nada más. Pero es el que más la gente pregunta porque es el ingrediente que más interactúa. Pues el azúcar, una pastelería sin azúcar, pues es una pastelería sosa, es una pastelería insípida, es una pastelería sin color, sin humedad, es una pastelería sin textura, ¿cierto? Es una pastelería aburrida. Sí, tagatosa, sí, tagatosa. Pero sí, y más adelante yo voy a empezar a trabajar con inulina. Y no porque le haya perdido la fe al maltitol, sino que a mí me gusta ir probando con muchos. Y como yo vea que con la inulina, si es más comercial, quede mejor, no creo, porque con el maltitol queda perfecto. Pero voy viendo la parte física, la parte organoléptica, yo les recomendaré inulina, pero por el momento no lo hago porque las formulaciones que yo les he dado no está para hacerlo con inulina, así que no experimenten con inulina, ¿ya? La fruta caqui, cualquier fruta son buenas para nuestra salud, cualquiera, si sea uva y plátano, o porque son ricas en hidrato de potasio y tienen mucha fibra soluble. Bueno, llévate la inulina y ahora vamos a hablar de los almidones en las harinas y las fibras. ¿Cómo se movió? A ver, solo cuando te dictan una receta te dicen cambia el azúcar por la panela y lo demás tal cual, ¿cierto? Qué chiste, pues, porque finalmente, ¿qué cambian ahí? ¿Qué trabajo hubo ahí? Nada. El comodismo de sacar una y obviamente la parte comercial de vender un producto saludable. Ahí no hay nada de saludable. Porque finalmente cuando yo consumo harina, ¿cuál es la harina más usada que uno usa en pastelería? ¿Qué harina? La harina de trigo. La harina de cebada, pero casi nunca más es la harina de trigo. La harina de trigo está en todo, en toda preparación, sea para panadería o sea para pastelería está la harina de trigo, sea de 2 ceros, de 3 ceros, de 4 ceros, sea harina floja, de fuerza o de media fuerza, sea T500, T400, harina de trigo, por años. Es parte de la tradición, es parte de la cultura. La receta funciona con harina de trigo, pero la harina de trigo, si la analizamos, es rica en fibra, es rica en almidones, es rica en proteínas, es rica en cenizas, es rica en vitaminas, tiene endospermo. Entonces tenemos que nosotros considerar y ver cómo es que nosotros le vamos a quitar una parte de almidón, no toda, una parte. Porque yo le dije que los almidones
¿Cuál es la función de los almidones? Absorber agua. Los almidones absorben agua y estos a su vez se hinchan. Déjenme buscar acá un texto científico de los almidones. Chef, ¿y en Estados Unidos también es maltitol? Sí, le dije maltitol, sí. O malitol. Malitol también lo venden ahí como malitol. Dios. A ver. Los almidones son hidratos de carbono de cadena larga. Justo le explicaba eso hace rato. Tienen una gran capacidad de absorber agua. La fibra también, pero los almidones también absorben bastante agua. Dice, estos a su vez, los almidones cuando absorben agua, se van hinchando poco a poco. ¿Ven? La capacidad de los almidones para absorber agua, hincharse, les permite actuar como espesantes. Una vez que estos se hinchan, actúan como espesantes en las cremas, pero también proporcionan estructura a las preparaciones sin gluten. Entonces, los intolerantes al gluten no llevan para nada. Pero los que son diabéticos tenemos que quitarle un poco. Vamos a quitarle un poco de almidón. Entonces yo le pregunto, ¿usted es consciente que a una harina de trigo, la pregunta es clara, usted es consciente, y quiero que me la responda, que al quitarle un poco de almidón a la harina de trigo, para que esto no se convierta en glucosa al final de la digestión, al quitarle un porcentaje de almidón, la receta va a funcionar igual? Acuérdense que lo que dice la fórmula, que los almidones tienen la capacidad de absorber agua, hincharse. Esto le permite actuar como espesante en las cremas, pero también proporcionan estructura a la preparación sin gluten. Vamos a hacer un feedback porque ya me duele la garganta. ¿Qué es lo que piensa usted o qué es lo que piensa a través de este texto leído? ¿Afectará o no afectará? ¿Y qué cree usted en qué área afectará? ¿En qué área afectará? Porque yo le voy a quitar un porcentaje y le voy a poner harina de quinoa, que no tiene almidones, o harina de maca, o harina de soja, o harina de sachaincho, o harina de legumbres, o de lentejas, de lo que se me ocurra, o salvado de trigo. Pero ¿qué pasará? Feedback. Vamos. Ayúdenme. Sí afecta, dice. ¿Por qué y dónde? ¿Dónde cree? Dígamelo con sus propias palabras, en realidad. Acá están para aprender. Dígamelo como lo sientan. ¿En qué cree? Ahorita imaginemos un queque que meten al horno y que tiene harina y le quitas un poco de almidón. Y ya les hablé cómo actúa el almidón con el agua. ¿Qué creen que pasa dentro del queque? Y con esto vamos a poder resolver muchas interrogantes, alumnos, porque muchas veces la gente cree que le quitas porque te lo recomendaron, porque te lo dijo la nutricionista, el doctor, el vecino, el casero. Quítale porque sí, funciona. La pastelería es ciencia, tú no le puedes quitar por quitar. No digo que no le voy a quitar, pero hay un porcentaje para hacerlo correctamente y que la receta esté bien equilibrada. Sandy Morales dice, sí afecta en el tamaño. Podría ser. ¿Qué más? Milagros Luján dice, sí funciona bien. No entiendo. ¿Qué funciona bien? Si le quito, ¿funciona bien? ¿Milagros? Fiorella dice, no crecerá mucho el queque. ¿Quién más? Yo acá tengo los nombres, estoy poniendo notas, ¿ah? Puntos. ¿Quién interactúa? Carmen Cáceres, disminuye el espesante. Acuérdense que este es un diplomado con diploma. Participen. Que hagámoslo participativo. Disminuye el espesante, dice Carmen Cáceres. Luca Puñal, yo creo que si hacemos un cake se nos desmorona. Evita Rosales, sale seco. Milagro Luján, porque solo es un porcentaje que vamos a reemplazar.
O sea, dijo que sí salía bien porque solo es un porcentaje que van a reemplazar. ¿Me ibas? Que el Liminaya no afecta en la preparación si le quitas un 30%. Pues Sandy dice, si reemplaza con otras harinas sucedáneas, no sale alto, ya que esas harinas son más pesadas y muy secas. Fernández, Mari dice, no afectaría porque se está reemplazando por harina de quinoa u otra harina. Bueno, entonces al menos nos estamos dando cuenta en algo importante, que si yo reemplazo al 100%, la receta nunca va a funcionar, porque le estás quitando todo el almidón y los almidones son los responsables de generar estructura. Si yo no tengo estructura, si yo no tengo esas redes de gluten, la receta se desploma, se cae. Carla Tipián dice, funciona siempre y cuando sea un porcentaje porque se necesita el gluten. Eso, se necesita. Entonces lo que vamos, pero también necesito yo quitarle un poco, porque si no el gluten se convierte en glucosa. Por eso que les decía que hay porcentajes y hay parámetros que se tienen que respetar. Yo recomiendo en las harinas de un 10 a un 20%, no, a un 30%. De un 10 a un 30%. Quiere decir que tú tienes el libre albedrío de quitarle un 10% de harina de trigo, o quitarle un 20 o un 25 o máximo un 30, que es el tope, y reemplazarlo por cualquier harina que no contenga almidones. Cualquiera de las 200.000 harinas que hay, de garbanzo, de quinoa, de maca, de almendra, de arroz, etc. ¿Ya? Y con esto, no es que no afecte, sí afecta. Solo que luego vamos a balancearlo, porque ahí me queda como que todavía, digamos, algo débil el gluten, ¿cierto? Acuérdense que los hidratos y carbonos, los almidones nos producen ¿qué? Amilosa y amilopectina. Y esa amilosa y esa amilopectina es como una fuente de absorción. Por lo tanto, yo necesito tener esa cantidad. Luego vamos a ver cómo corregimos eso. Pero por el momento, mínimo un 10, máximo un 30%. Mónica Gabrieli dice que cree que saldría seco y sin estructura. Y claro, y yo no podría ponerle más del 30. Así no me afecte. Porque si no, te sale seco. Porque si le pongo fibra, si yo le pongo una harina de quinoa, ¿qué le estoy poniendo? Un montón de fibra. Son fibras solubles. La harina de quinoa, la harina de maca, una harina de soja, una harina de frijoles o de legumbres, son fibras. Y finalmente estas fibras, lo que van a hacer, como son cadenas largas, yo que me emociono mucho y le quito la mitad de harina de trigo y le pongo harina de soya o de quinoa, pues sale seco, porque finalmente las fibras captan mucha agua. Entonces, por eso que existen los parámetros, ya los porcentajes, mínimo 10, máximo 30. Si le quitas 10, tendrá más humedad que cuando le quites 30. ¿Ves? Ya después trabajaremos el factor humedad.